un día, este hermoso día que estamos viviendo de Yeyecatl, Chicuase, Chicuase Yeyecatl, un día viento, un día con Quetzalcóatl, un día de reflexión, ¿verdad? De dejar morir aquella persona que no agradece todo lo que tiene, que no agradece todo lo que se le ha conferido en este plano existencial, ¿no? Justamente muchos de nosotros vamos a encontrar un, un gran, un gran trabajo con esta energía del Yeyecatl, ¿no? Muchos de nosotros podremos interpretar los trabajos con, justamente con Itzl. Hoy, hermanitos de los 9 señores de la noche, hoy vamos a trabajar con el segundo señor de la noche, ¿sí? Y es uno de estos miren, estas energías que tenemos aquí, estos tres que están en medio, son esto, lo que es Itzli, Mictlantecutli y Tepeyolotli, son energías, en verdad, interesantes, fuertes, hasta cierto punto dolorosas, ¿no? Ayer en el ejercicio les decía yo a los jóvenes, ni tan jóvenes, no, porque estuvimos aproximadamente 30 30 entre abuelitos del cuarto círculo, ¿no? Al momento de que fuimos, pues aquí está cerca el río, ¿no? Que en su pueblo de ustedes. Digo, bueno, pues vamos cerca del río, ¿no? Vamos a ofrendar. Inclusive, pues yo tengo la fortuna de que se me dio esto, ¿no? Este es obsidiana. Con esto fue que pinchamos, ¿no? Que acuérdense que es la mano izquierda. ¿No? Pinchamos. Y se ofrendó esa sangre al abuelito Xiotecur. Muchos de los 33 dijeron, no, pues es que es un pacto que estamos haciendo. No, Hola, maestro, buenas noches. buenas noches, hermanito Pedro, buenas noches, bienvenido. Inclusive algunos se atrevieron a decir, bueno, es que le estamos ofrendando la sangre al diablo. ¿No? Pero bueno, yo les decía, miren, ese trabajo es fuerte, ese trabajo se necesita de una descolonización. Tenemos que hablar las cosas como son, no fantasía. Sí. Y justo de eso vamos a hablar hoy, hermanitos, de no fantasear, de no decir, este es lo mejor, este es lo peor, no. El trabajo que nos toca hoy con Itzli justamente es la conciencia. De una u otra forma tenemos que sumergirnos, que escudriñar, de buscar en ese lugar nuestros, nuestros peores miedos, nuestros mejores momentos. Todo eso nos va a ayudar a que podamos construir nuestro mundo de pensamiento, nuestro pensamiento y nuestro mundo, el autoconocer. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuál es nuestro peor miedo? ¿Qué es eso que tenemos dentro de nosotros que no lo hemos podido mostrar a los demás? Bueno, esta imagen que ustedes ven son los 9 señores de la noche. Aquí, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo sabemos nosotros que primero tiene que ser Itzli?
¿Y por qué no lo empezamos a leer de acá arriba? No, no, miren. Recuerden que el primer signo es Zipac, el número 1, de Yeyecas. Y hoy precisamente estamos trabajando con, y hoy es día Yeyecas. Tiene que coincidir. Tiene un porqué, no nada más porque el maestro ya se le ocurrió, hay que trabajar con Yeyecas hoy, ¿eh? No, de ninguna manera. Ayer trabajamos con Xutecutli y con Zipacli. Zipacli, la creación, el inicio de Tonacatecutli y Tonacasíhuatl. Xutecutli es el fuego celeste. Xutecutli es el fueguito. Hacemos una ceremonia, prendemos el fueguito. Terminamos un ciclo de trabajo, prendemos el fueguito. Pero Itzli es el segundo. Itzli habla de Yeyecat. Por eso yo les decía en la mañana en el audio que les mandé en el grupo. Llena tus pulmones. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y por eso quedó de tarea de que pudiéramos nosotros limpiar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético. Nos toca limpiar. ¿Cómo? Acuérdense ayer con agüita de sal, le digo, si no se sienten tan preparados, es un inicio, es un principio de trabajo. Ahora bien, Yogualtecutli, Itztli. Itztli es la mismísima obsidiana oscura, la Muy bien, obsidiana. gracias. Es Ya lo el escuché. espejo también. Está bien. El espejo Ponte- es la conciencia, ¿no? De nuestra mente. Es lo filoso de la obsidiana que corta, ¿no? Porque lo vamos a ocupar, por les decía, nuestro cuchillito de obsidiana o de pedernal, si lo tienen, lo vamos a utilizar en un ejercicio. Nuestro atecocoli, nuestro atecocoli, lo vamos a necesitar. Nuestro poposhcomil, nuestro incienso de pericón, ¿sí? Todo esto lo vamos a necesitar para el trabajo energético, sin duda. El trabajo con el Señor de la noche, lo oscuro de la obsidiana. Dice, es una representación o advocación de Tezcatlipoca, oscuro. Tezcatlipoca Yayautic, Caputztic. Es la misma conciencia, es la misma mente. Es lo profundo de nuestros pensamientos. Pero para ello necesitamos saber qué tenemos tan arraigado en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Lo que yo les decía hace ratito, ahorita que iniciamos la clase. Dice un hermanito, le digo, bueno, si gustas te ayudo. Con tu mano, de arriba abajo, cortamos, para que ofrendes tu sangre. Si no, pues ¿cómo? Pues que estamos haciendo un pacto. Le digo, sí, pero con nosotros mismos, con nuestro trabajo. Estamos iniciando. Entonces dice, no, pues es que le vamos a dar al diablo, es que le vamos a dar a los monstruos, es que le vamos a dar. Digo, bueno, si no estás tan seguro, no pasa nada. Si no estás preparado, pues no te corro. Puedes asistir, pero no tendrás los resultados. Yo solamente eso digo, ¿no? La decisión es tuya. Bueno, entonces nos dice que
es la cualidad que nos permite penetrar y conocer aquello que está en el fondo de nuestro pensamiento. Este cuchillito nos va a ayudar a conocer todo aquello que tenemos en nuestro pensamiento, tan adentro de nosotros, que es necesario escudriñar, como dice aquí, acceder al humo extenso de nuestra memoria con la agudeza de una navaja de obsidiana. ¿Sí? Para así comprender el origen de nuestras necesidades, el origen de nuestras necesidades, actitudes y comportamientos. ¿Sí? Necesitamos, dice, vamos a necesitar acceder a ese extenso humo. Algunos de ustedes que llevamos tiempecito aquí con estas clases y les agradezco infinitamente, sabemos que hay un humo extenso que no nos permite comprender, acceder a esos lugares de nuestro pensamiento, de nuestra memoria, y que son nuestros peores miedos, y que son los obstáculos que tenemos. Yo les hablaba solamente de 5 instituciones tan malas, esas instituciones que no nos permiten ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el día en que nosotros tengamos la conciencia plena de nuestro verdadero poder, en serio, con esas grandes, con esas letras en negritas muy bien remarcadas de nuestro verdadero poder, será muy difícil que nos puedan manipular. ¿Sí? Permíteme, no sé qué me salió esto. Permíteme, déme un minuto. Listo. Hay mucha manipulación. Estas 5 instituciones son instituciones de control y que han permanecido por siglos. ¿No? 1, la religión, las religiones son instituciones de control. Sí, porque nos dicen que nosotros no tenemos el poder. Y son instituciones muy cuadradas. No te dan la oportunidad de reflexionar, de decidir por ti mismo. No, ya está escrito todo. Hay un Dios y hay un pecador. Hay un bueno y hay un malo. Es control. Analicemos. Por eso dice que aquí tenemos que dejar esos peores miedos, esa contaminación que nos han hecho. El segundo, la educación de nuestros padres. ¿Sí? La educación que nos han dado nuestros padres es necesario cuestionarnos. Es necesario cuestionar. Estoy de acuerdo. Tengo 7, tengo 8, tengo 9, tengo 10, tengo 13 años todavía. Me pueden forzar. Vamos, tienes que ir a la iglesia. Tienes que irte a confesar. Tienes que, tienes que ir con el intermediario entre nosotros y Dios. ¿Quién es? El pastor, el sacerdote, el representante de la religión.
Hay un intermediario. ¿Lo necesitamos? Así lo dicen ellos. Desde que nacemos, somos un negocio. Ojo, somos un negocio. Te quitan el pecado original, la primera comunión, ¿no? Vas a la catequesis, al catecismo, viene la boda de plata, la boda de oro, te mueres, tu misa de cuerpo presente y más. Y todos los domingos tienes que ir. ¿Mm? Tú no puedes hablar directamente con Dios porque haya un intermediario. Y eso es lo que nos han enseñado nuestros papás. Pero afortunadamente que algunos tuvimos nuestros papás que nos dijeron, debes de saber vivir en este mundo, en el mundo del catolicismo, en el mundo que nos heredaron los abuelos, ¿sí? Algunos le llaman como sincretismo religioso. Muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que venimos recibiendo esa educación, llega un momento que nos confundimos. Nos confundimos, pues lo digo por mí. Dice, mi papá, vete a la iglesia. Pero si usted mismo dice, tienes que ser más inteligente que ellos. La escuela, la Secretaría de Educación Pública, y no tan solo de México, a nivel mundial. La escuela, formadora de seres, de seres tan dóciles, nos vuelven tan dóciles, que nos quitan el verdadero poder de reflexionar, de decidir, de preguntar, de cuestionar. Es que así lo dijo el gran filósofo griego. Ah, sí, es que es griego. No, es el gran filósofo norteamericano. No, sí, no, sí. Pero si lo dice un abuelo de tradición, no, ese no sabe nada. No, ese es ignorante. O un abuelo, aunque no sea de tradición, pero trae ese conocimiento. No, ese no sabe nada. Él sí es doctor, él tiene máster, es arqueólogo, es antropólogo. Ese sí lo sabe. Ese sí fue a la escuela. Formadora de seres domesticados. Tercero. El cuarto, la educación financiera. Financiera social. Tendrás un estatus. Tendrás un estatus si tienes dinero. La institución económica, comercial y domesticadora que dice, bueno, mira, tu celular salió hace 4 años, pero sí todavía funciona, todavía aquí les mando tareas a mis alumnos, todavía aquí les mando los links. No, pero ya está viejito tu celular. Salió este nuevo. Tu carrito es del 2001, pero todavía camina, funciona, ¿no? El del 2025. Vienen del 2026, un mundo de consumismo alimenticio, intelectual. Es muy difícil salir de eso, que algunos le llaman la Matrix. Ojo, esto no es que yo esté en contra de todo el sistema. Somos parte del sistema y tenemos que saber entrar y salir, porque no todo es malo. Tenemos que verle al lado positivo. Está el quinto y el más peligroso. ¿Eh? El más peligroso. ¿Saben cuál es? Este. Este es lo más peligroso que tenemos, cada uno de nosotros, que se nos ha arraigado ahí. Necesariamente necesitamos ser autosustentables.
Hay cosas que podemos ser autosustentables. Hay cosas que todavía podremos depender del conocimiento. Hermanitos, un ser autosustentable que ama, que cuida, que resguarda, que se conecta con la naturaleza, créanme, que es difícil quebrantar su espíritu, que es difícil quebrantar su ser interno. Sí, en verdad, necesitamos esto. Y esto, ¿dónde o cómo lo pudiéramos interpretar? ¿A dónde nos tiene perder ese miedo? Entregar ese miedo a Itzli, al cuchillito de pedernal o de obsidiana. Ahí vean a Itzli, ¿dónde está metiendo su pie? Vean, si nos ponemos de perfil, ¿cómo está él? Su pie derecho es el que está metiendo en la boca de Itzli, del cuchillito, vean. Y bajo de ella tiene los cuatro rumbos. Tiene la representación de Oli. Tiene la representación de la mariposa de Quetzalcóatl. Ese X que aparece ahí, el cruce, la cruz de Quetzalcóatl. ¿Qué simboliza la cruz de Quetzalcóatl? Es la mariposa. En este caso es el murciélago. Su nombre del murciélago, Sin, honorable Acatl. El honorable Carrizo. ¿Y quién es el Carrizo? El gran Quetzalcóatl. Para alcanzar el nivel, el título de Quetzalcóatl, necesitamos dejar morir todos estos pensamientos que les acabo de decir. Tenemos que hacer una concientización de cómo nos educaron en la casa, en la escuela, en la calle, en la iglesia, inclusive en los mismos medios de comunicación, hermano. Nos han atado de mano. Así estamos, miren. Pero si no despertamos, no podremos realmente liberarnos. Tenemos justamente acá a Itzli. Itzli en su mano derecha lleva un pequeño bastón. Tiene plumas, tiene medicina. Miren, aquí tiene sustento. ¿Sí? Este sustento que nos debe de interesar a todos nosotros. El sustento de la medicina espiritual, hermanitos, emocional. Hubo un momento en mi vida que sí me quebrantaba todas estas partes. Todo esto que les comento. ¿Por qué? Porque justamente no tenía fortalecido mi parte emocional. Un poquitito veía enojado al jefe, a los compañeros, a la pareja. No, sí, lo que tú digas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a temer. Nos enseñaron a que nosotros debemos solamente obedecer, ¿no? Y no es así. Somos unos seres sagrados. Isli en su mano, en su atado de manos, en su mano izquierda, tiene el atado de carrizos. Sí, acuérdense que el atado de carrizos nos habla justamente de nuestros objetivos. Dice, aferrémonos nosotros a nuestros objetivos, al carrizo, al saber escuchar como el murciélago, con nuestro ecolocalización. Ecolocalización. Muchas veces decimos, yo quiero abundancia, yo quiero armonía, yo quiero éxito. ¿Por qué no? Sí, yo quiero
Yo quiero amor, sincero. Pero, estoy vibrando, ay, soy un pobrecito. No creo que no lo voy a lograr. Es que yo no puedo. No es así. Para trabajar con nuestro ecolocalización de lo que queremos, primero tenemos que empezar a vibrar en esta cajita, asegurando, asegurando lo que queremos. Yo quiero armonía, yo quiero una conciencia donde me permita vivir en paz. Hay una paz, hermanitos, que es difícil de lograr y encontrar. El estar en paz, aunque a lo mejor aquí está la tormenta, aquí. Dices tranquilo, me centro en mi ser. Nada ni nadie me va a afectar, porque sé lo que quiero. Por eso están los carricitos. Por eso sus guarachitos de Isle aquí nos lo pintan en color azul jade. Dice, hay que fluir, hay que avanzar, ¿no? No es posible vivir así. Tenemos que empezar a vibrar. ¿Para qué? Vivo en armonía. Tengo una conciencia que me permite acceder a todos esos lugares, a todos esos mundos, a todos esos corazones, a todas esas mentes. Doy y pido en reciprocidad lo que yo estoy vibrando. Y aquel hermanito que está desarrollando la ecolocalización me va a localizar. Mm, me conecto, me conecto. Empezamos a vibrar con ese, como murciélaguitos, la ecolocalización. ¿Sí? Yo llego a un lugar, a un espacio, nadie me conoce, empiezo a vibrar. Yo vengo en armonía. Vamos a empezar a atraer gente que vibra como nosotros. Pero también vamos a atraer gente si estamos vibrando negativamente. Si estamos vibrando en lo negativo, también eso vamos a atraer. Decía un abuelito, te juntas con tres flojos, mentirosos, perezosos, tú serás el cuarto perezoso, mentiroso. Te juntas con tres personas, trabajadores, muy positivos, disciplinados para lograr sus objetivos, siempre están vibrando, serás el cuarto. ¿Ah? Entonces, he aquí el trabajo de la ecolocalización, hermanitos. Localicemos, localicemos a los hermanitos. Por ejemplo, el día de hoy, los 27, vibramos en este despertar. Estamos muy interesados, ¿sí? El hecho que yo esté aquí compartiéndoles esto que a ustedes, no quiere decir el que yo soy el que sabe mucho. No, lo único que estoy haciendo es empezar a decirles que en ustedes está ese gran poder, esa gran cualidad, ¿sí? A mí me da mucho gusto que algún día, como dice el hermanito Ome Toshli, oiga, maestro, yo también doy curso aquí a los hermanitos. Qué bueno, vayamos vibrando. Dice, no, pues estoy tomando este curso, tomo este curso con tal maestro, con tal maestro. Qué bueno, adelante, hermanito, adelante. Vamos a vibrar. Y estoy seguro que también varios de ustedes allá donde, desde donde están, empecemos con la ecolocalización. Empecemos a localizar todos aquellos hermanitos, hermanitas, que también están en este mismo vibrar. Solo
solo que no saben cómo empezar o a quién acudir. O también hay hermanitos, hermanitas que han acudido a grupos que, híjole, les ha ido tan mal, ¿no? Que les dicen, ¿quieres estar en el grupo? Sí. ¿Quieres aprender? Sí. Espera que el gran misterio te quiera enseñar. Oye, pues yo vengo, quiero aprender. No, espera el gran misterio. Oye, si el gran misterio no se le ocurre aparecer conmigo, ¿cómo voy a aprender? Porque una vez a mí me dijo así un abuelito, le digo, yo quiero aprender. Es un abuelito de la tradición. Sí, mijito, espera que el gran misterio te devele tu camino. Pero dígame qué tengo que hacer, tengo que sentarme en posición fetal, tengo que hacer esto, tengo que dar mi recito, dígame. Él es tan sabio que te lo va a decir. Pero usted ya lo sabe, ¿por qué no me enseña? Ya estás No, mojado. a mí, a mí me costó, a mí me costó mucho aprender. Te tiene que costar también. Ese no es el camino, ¿no? Vamos a ecolocalizarnos esta noche. Esta noche vamos a sentarnos. Por ahí ahorita viene más adelante, nuestros piecitos en una pared de su cama, los pone sus piecitos hacia arriba como los murciélagos, nuestra cabecita hacia atrás. Y vamos a empezar a vibrar con todos los hermanitos. Hoy me quiero conectar con todos los abuelos que estamos buscando esta misa, este mismo despertar de conciencias, este mismo despertar del trabajo con nuestro otro yo. El día de hoy yo me empodero, me uno a este trabajo energético, a esta labor de ecolocalización. ¿Y dónde está? Pues aquí está, miren. Aquí está este abuelito. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Chequen sus manitas, está con los puños cerrados, pero está fluyendo, está volando, está haciendo un tipo de mantra, un tipo de ejercicio en donde eh, este personaje se va a conectar. Este somos nosotros, hermano. Él está en el ensueño, está atento con el oído, cheque sus manos, el movimiento que hace es el ensoñar, el fluir hacia atrás. Y, y es que no es que le hayan quitado el corazón, ¿no? Es el chiquiscali, la cajita torácica. Itzli nos enseña a conectarnos con nuestro yo interno, con nuestro Tezcatlipoca, con ese ser que está dentro de nosotros, con ese otro yo. Algunos le llaman nuestro ángel de la guarda, algunos le llaman nuestro otro yo. ¿Se acuerdan el ejercicio del cuarto círculo que también lo vamos a realizar en la veintena de Tlacaxipehualistli? La segunda veintena lo vamos a realizar y vamos a hablar de eso, hermanitos. Vamos a hablar de eso, de nombrarlo. Hay alguien dentro de nosotros que cuando estamos solos nos dice, tengo miedo, pon música, vamos a escuchar, porque nos da miedo conectarnos con nuestro otro yo, ¿sí? Y aquí miren, este, este, esta cruz, esta tela de Ishkimili está siendo trabajado en el ensueño. No ve a través de los ojos naturales, ve a través de nuestra energía interna. Y he aquí, y he aquí
Xolotl. Pero también aquí, una advocación de Tzinaca. Xolotl. Xolotl es una advocación de Quetzalcóatl. Tzinaca es una advocación de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, nada más que tiene diferentes connotaciones. ¿Cómo qué? Xolotl es la transformación. No es el monstruo, ¿eh? Es el que cambia, el que se transforma, ¿no? Y sin honorable Carrizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe ecolocalización, porque sabe empoderarse con su energía interna, se conoce, ¿sí? Y aquí tenemos dos lesmas. Miren, y todo esto es medicina. Siempre vamos a buscar, vamos a ir en busca de la medicina. Este es, este es el códice Feyerabad-Mey. Ahí están también los señores de la noche, en donde nos indican que los pochtecas, que nosotros también podemos practicarlo para empoderar, ¿sí? Para el trabajo interno. Entonces, pues, chequen su miembro viril, está empoderado. Esta parte que muchos cuando llegaron estos amigos pues, de Europa, para ellos lo veían como algo satanizado, algo que no debe de decirse. Este personaje que vemos aquí, por eso yo el día de ayer les hablaba sobre la menstruación de la mujer, ¿no? Que nos enseñaron que es algo sucio, inclusive les compartí un artículo del maestro Macuil Mazar. Nos dicen que es algo sucio, algo que no se debe de hablar ni siquiera. Y no es cierto, no es cierto. Al igual nosotros, como varones, nos han enseñado que la masturbación es algo malo, que no lo debemos de hacer. Mas, sin embargo, es una ofrenda que nosotros podemos hacerlo. Hay un ritual, hay una conexión, precisamente, en una iniciación que nosotros hacemos para empezar a trabajar como con pedidor de lluvia, como varones, en los primeros trabajos, cuando nosotros enseñamos, la ofrenda es precisamente ofrendarle tu semen, los espermatozoides, a la abuelita Chalchihuitlicue en un río. Lo que estás haciendo es que te estás uniendo a ella. Son seres vivos que nacen de ti, que van al vientre de Chalchihuitlicue. Entonces, aquí nos lo está mostrando esto. Es una ofrenda que se da, ¿sí? Inclusive, si se dan cuenta ustedes, sus piecitos los cruza un poco, porque también es bueno decir, para protegernos. A lo mejor en este círculo estamos, por ejemplo, todos viéndonos de cara a cara, rostro a rostro, y nos encontramos de frente, pero no todos tenemos la misma energía. Algunos llegan, eso existe, ¿eh? Llegan a círculos a robar energía nada más. Por eso dice que cuidar esa energía, por eso cruza, si se dan cuenta, cruza un poco los piecitos. También nos dice aquí, debemos de cuidar nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, para poder ofrendar ese líquido vital.
a la vez nos dice, debemos de cuidar justamente ese líquido, porque nos da, si lo canalizamos ese líquido, esa fuerza sexual hacia una intención espiritual, emocional, podemos llevarlo a otro nivel, nuestra conciencia. Es un gran poder la parte sexual. También nos recuerda, por ejemplo, en la educación sexual viene lo que son los sueños húmedos para los jóvenes de 13 a los 15 años, ¿no? Dentro, dentro de ese ensueño, dentro de ese ensueño, se sueña con esas relaciones sexuales y el cuerpo excreta, ¿no? Ese líquido seminal. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos de entender. Nos está diciendo, si nosotros nos enfocamos en ese ensueño, en esa conexión interno, podemos traer ese sueño, traer la información a la parte física. Lo que le decía, que lo que le llamamos nosotros, lo damos en la clase de 5º grado, los jóvenes aquí en la primaria, los sueños húmedos. Decirle, es tu cuerpo, lo debes de conocer. Tú como niño, como jovencito, tu cuerpo está sufriendo cambios. Y va a haber algún momento en ese sueño, tú vas a soñar, tienes relaciones sexuales y tú vas a excretar, vas a sacar ese líquido seminal. En ese ensueño, él lo empodera, su cuerpo reacciona. Sueño, reacciona en el cuerpo. Es lo que nos muestra también aquí, ¿no? Por eso dice la conexión también con nuestro y el chiquiscali, en esa ensoñación, en ese trabajo energético. Y ahorita le voy a mostrar un poquito aquí. Dice, penetrar en nuestros pensamientos más ocultos, penetrar en nuestros pensamientos más ocultos de nuestra conciencia, sabiduría ancestral, miedos no fundamentados, ¿sí? Porque vamos a encontrar esos miedos no fundamentados, porque así nos lo vinieron infligiendo a nosotros. Acuérdense lo que les decía de las 5 instituciones. Hay más, ¿eh? Hay más, es más de 5 instituciones, pero como que los que son más visibles. Y miedos no fundamentados por nuestra realidad, lo que le llamamos realidad. Debemos de penetrar, debemos de conocer ese miedo. Si no conocemos nuestro enemigo, no sabremos cómo atacar, cómo quitar, cómo hacerlo nuestro aliado. ¿Por qué? Porque no lo podemos eliminar, seguirá viviendo dentro de nosotros. Estamos en forma dual. Es hacer las paces, es reconocerlo y decirle, no, vamos a trabajar juntos. Dice esta realidad creada por un sistema de control, por un sistema de control. Debemos de despertar de eso, hermano. Sí, sí es importante conocer la cuenta del tiempo, sí es importante hablar la lengua náhuatl, sí es importante conocer nuestra historia, sí es importante observar, aprender, pero, ¿qué hay? ¿Qué hay de esa aceptación? Tenemos que aceptar, y no es obligatorio, hermanito. Yo les dejo en esa opción de ustedes, de nosotros.
de esa aceptación de que hay todo un mundo de control. Yo no digo que no. Los programas sociales. Voy a hablarles de mi pueblo, de los pueblos que yo conozco, aquí en la montaña de Guerrero. 65 y más. Los abuelitos ya no son ellos. Ah, ya va a llegar mi pensión. Son los hijos. Y bueno, que lo aprovecharan los hijos en cosas buenas, ¿no? En otras cosas negativas, ¿no? Y no eso quiere decir que está mal, que les, claro, que los apoyen a los abuelitos. Ya cotizaron, ya trabajaron para nuestro país y qué bueno, pero lo que hace falta es una buena información, cómo utilizar las becas de los jóvenes. Qué bueno que hay becas, qué bueno que hay programas sociales, pero decimos, enséñale a pescar, no le des el pescado. Sí, es interesante eso. Es todo un mundo de control. ¿Por qué? Yo lo vivo con no todos, con algunos de mis padres de familia, en Xochimilco. Aquí mismo en el pueblo yo lo he visto. Dice, yo les decía, miren, hay que sembrar en sus terrenitos, tienen agua, siembren plantitas frutales, siembren verduras. Sí, maestro, ¿quién nos va a pagar porque sembremos plantas frutales? ¿Cómo? Pues sí, si yo voy a sembrar plantas frutales, pero vas a sembrar plantas frutales en tu terreno, no en mi terreno. No, dice, el gobierno paga porque nosotros sembremos plantas. Óigame, este proyecto que implementé, que solamente ahorita 4 familias lo siguen trabajando, de los pollitos, ¿sabes? Los 12 pollitos. La mitad los puedes vender para comprar más pollitos pequeños y la mitad de esos 12 los puedes consumir. ¿Qué hicieron? Crecieron, los vendieron y queremos más. ¿Cómo? No, el acuerdo fue de que esos pollitos vamos a seguir implementando. Compramos 12, ahora vamos a comprar 24, en la otra etapa más, y lo doble. Todo esto con la finalidad que nosotros podamos crear la autosustentabilidad. No, maestro, pero pues el municipio nos da proyectos y nos dice, y ahí saben ustedes si lo van a ocupar en qué. Ya no estén pensando en que les van a dar, produzcan ustedes. Siembren verdura, siembren plantas frutales. No, que nos pague el gobierno, sí, claro, no todos. Pero es esa parte que también es importante analizar. Ya no quieren hacer nada, solamente dame. Digo, bueno, te doy, pero ¿tú qué das? No, pues es que yo soy pobre. Pobre está aquí. Lo pobre está aquí. Quítatelo. Tienes mano. Vamos a trabajar juntos. No, no. Si quiere que me den, si no, que no me den. Así estoy bien. Duele, molesta, pero también a veces causa tristeza. ¿Ah? Ese es ese cambio, ese es ese mundo que desafortunadamente nos han impuesto así, solamente, pobrecito de mí, yo no tengo. Digo, no, sí se puede. ¿No? Si quieren, vamos a darles algún curso de un arte que pinten los carricitos, que hagan máscaras. Yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Yo les pongo primero el material, de ahí lo tenemos que ir comprando.
Sí, maestro, pero no puedo. Pues ni le has intentado. ¿Cómo? Sí, pero yo no tengo tiempo. Ah, pero sí tienes tiempo de que estás sentadito ahí en el tecuil, estás cabeceando. No, no, hay que trabajar. Le digo yo desde las 5 de la mañana ya estoy leyendo, estoy preparando esto. Sí, pues, pero usted, ¿y tú no podrás? Bueno, entonces, es esa parte del control que tenemos nosotros. Hay que hacer una introspección, ¿no? Son, son esas realidades creadas por un sistema de control. Y así nos quieren, ¿eh? Así nos quieren. Dependientes, ignorantes, conformistas, pero sobre todo, sin conciencia histórica y sin validez por nosotros mismos. ¿Duele eso? Sí, en verdad duele. Impuestos en nuestra formación académica, o sea, en la escuela. 25, 26 años en la escuela, híjole, no hice la tarea para que termines tu carrera. ¿Tienes experiencia? No, pues ¿cómo? Vengo saliendo de la escuela, señor. Queremos con experiencia. ¿Mm? Aunque no ames la carrera, pues ya te lo dieron. Familiar, nuestra familia. No, el hombre vale más, la mujer no vale, a que no estudie. Yo lo he escuchado en este pleno siglo XXI. No, maestro, el que va a estudiar va a ser mi hijo, porque es hombre. Mi hija, la mujer, no, se va a casar y se va a ir con el marido, que lo mantenga el marido. Y hay otras cositas más, ¿eh? Mucho más fuertes. En lo social, todo eso que nos ha impuesto la sociedad. Me causa risa de que en alguna ocasión me dice aquí del pueblo, dice, ¿y tú sí eres maestro? Digo, sí, o sea, claro que sí, soy maestro. ¿Y das clases de náhuatl? Por supuesto que sí. Sé náhuatl, sé qué significa el náhuatl. Pero no más tu papá Aurelio, dice, ¿a poco sí? ¿Y eso qué tiene? O sea, como que minimizando que querían que yo fuera hijo de algún abogado, hijo de algún, no sé, no sé. Pero no más él, no creo que te... Digo, bueno, ¿qué quieres? Yo ya en ese ego, ¿no? Meramente, ¿qué quieres? Pues? No, pues es que quiero que me enseñes náhuatl. Pues tú hablas náhuatl. Sí, pero no comprendo. Pero estoy seguro que si hubiera llegado un hombre rubio, ¿no? Y hablando a lo mejor hasta otro idioma, sí, él sí sabe. Este nomás su hijo de don Aurelio, él no sabe. ¿Ah? En lo social, psicológico, cómo nos han programado, ¿no? Psicológicamente. Ya a veces ya traemos ese chip por las instituciones establecidas por un sistema que se encarga de la domesticación. Duele decirlo, pero sí, somos domesticados. Y ahora lo que necesitamos es cortar con esa domesticación, hacer un ejercicio, empezar a hacer esa conciencia, hermanitos. No queda de... Tenemos que escudriñar, disecar, matar. Duele, suena fuerte. Disecar, eliminar, cortar quirúrgicamente. Necesitamos cortar con todo eso, con nuestra programación impuesta sin nuestro consentimiento. Ni siquiera nos preguntaron, ¿quieres creer en Cristo? ¿Quieres creer en Jehová? ¿Quieres creer en Alá, en Buda? ¿Quieres creer?
¿Y por qué no me dice, quieres creer en ti? Ah, eso no, porque no me van a poder manipular si me enseñan de esa manera. Sin nuestro permiso. No nos pidieron permiso. O a alguien de ustedes le pidieron permiso para decirle, ¿quieres ir a misa? Vámonos, la misa, órale. Vámonos, nada de que. Es que no quiero ir. Vamos, aquí soy el que manda. Me acuerdo de mi papá. ¿No? Pero ya a los 13 le dije, papá, yo no voy. No, no voy. Prefiero ir a cuidar los chivitos. Prefiero ir a trabajar en el campo que ir allá. No me gusta. No me siento bien. Sí, bueno, está bien. Es menester trabajar con esta energía si queremos avanzar. Estamos iniciando el año, ¿eh? Es el segundo día. Es importante. Es súper importante que decidamos. ¿Queremos avanzar en esto o a ver qué pasa? A ver qué pesco hay con el maestro. A lo mejor nos va a engañar nada más. No tengo por qué, hermanito. Sí. Es doloroso trabajar con los señores de la noche, claro que sí. Por eso dice de la noche, de lo oculto que tenemos, nosotros tenemos que sacarlo, tenemos que eliminarlo nosotros. Este espacio como un espacio de batalla, como un espacio de ese fuego de pelota, ¿no? Que dicen, es ganar o morir. No queda de otra. No hay de otro sabor, dice mi mamá. ¿No? Es sí o sí. Chequen qué número representa aquí del Tezcatlipoca Tlatlauqui o Tezcatlipoca Chichil, Tezcatlipoca Yayautic, Mixcoatl, como está ofrendando. Como esta serpiente, ¿no? Está trozada. Como esta mandíbula de Malinali, solo la mandíbula. Son los dos Tezcatlipocas. Son los dos. El Tezcatlipoca de nuestra fuerza de voluntad es el único que nos puede salvar de esto. Tenemos que impregnarle corazón, por supuesto que sí. Fuerza de voluntad, ¿no? De aquí que algunas veces les digo, el color rojo representa nuestra fuerza de voluntad y justamente esa fuerza de voluntad está aquí, miren, en nuestro corazoncito. Está nuestra fuerza de voluntad. Nuestro corazoncito debe de tener esa fuerza de voluntad de acero. ¿Por qué? Les digo, ¿por qué? Porque si se para nuestro corazoncito, cuidado, adiós, Tlalticpac. ¿No? Yo lo viví recientemente. Doloroso. Sentir que no puedes respirar, sentir como el corazón se va parando, ya no quiere. Y dices, híjole, vamos a colgar los tenis y los guantes. ¿No? Pero bueno, hermanitos, justamente es esa reflexión que debemos nosotros de entender, de empoderarnos con esta energía, de trabajar, de entender que tarde o temprano va a llegar mi Kisle, nuestra muerte. Pero antes de que llegue, debemos también de entender que vamos a tener que trabajar. Debemos de ser nosotros mismos. No hay que pasarnos lamentándonos, diciendo, híjole, sí, me hubiera gustado yo, pero ya tengo tanta edad, creo que ya no más. No, no. Aquí nosotros tenemos un dicho aquí en el pueblo que decimos, si de plano vemos la persona, es negativa. Es de plano, por mucho que le digas que tú eres bueno en eso, no, es que no puedo. Le decimos, quente Juan, sashishtia momiquilis, ¿no? ¿Qué quiere decir en español? Como tú, así con esa actitud.
Pues solamente está esperando tu muerte. ¿Qué quiere decir con esa frase? Quiere decir que mientras estés vivo, a batallar, a trabajar. Es que sí, me duele. Sí, lo sé. Todos tenemos alguna aflicción, algún dolor, quizá alguna enfermedad, pero tenemos que luchar, tenemos que estar en ese fuego de la vida. Ganar o morir. No hay otra opción. No hay de otro sabor. Ganar o morir. Lograr tus objetivos. ¿No? Y esto justamente, aquí está Yeyekar. Es el trabajo que ahorita nosotros ahorita estamos todavía con la energía de Yeyekar. Va a terminar hasta las 12:45 de la medianoche. De ahí ya inicia Kahli. Tequillot igual el trabajo con el Señor de la Noche, lo oscuro de la obsidiana. Saumarnos con pericón y chile seco. Nuestro poposhcomil, con nuestras brasitas. Antes, pedir permiso al abuelo pericón, al chile seco. ¿No es cierto? Aquí tengo mi chilito seco. Abuelito, abuelita, ayúdame. Ayúdame a expulsar. Abuelito pericón, ayúdame a expulsar lo que mi cuerpo no necesita. Ojo, aquí vamos a hacer una limpieza interna. Una limpieza desde adentro, porque esto Isli está adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una sábana, vamos a buscar una sillita de madera o la silla que tenga, y aquí ponemos nuestro poposh comics abajo, nos tapamos con una sábana, una cobijita, y empezamos a agregarle ese chile seco, ese incienso, lo vamos a inhalar lo máximo que podamos, hasta donde podamos. Vamos a expulsar algo, un líquido resbaloso, un líquido verde, un líquido amarillento, un líquido a veces hasta negro. Y todo eso vienen del Yeyeka Yayautic, Yeyeka Shushuptic, Yeyeka Kostic, Yeyeka Chichiltic. Son los aires que de una u otra forma, como estamos respirando, se adhirieron a nuestro cuerpo, se adhirieron a nuestro ser. Es una limpieza interna, es un ejercicio. De preferencia, no cenen. O si dicen, es que ya acabo de comer, ya tarde, háganlo en la mañanita. En ayunas esta limpieza. Ojo, van a expulsar. Por eso es mejor en ayunas. Esta limpieza interna conlleva a que nosotros empecemos con esa depuración. En este expulsar todos esos líquidos que tenemos dentro de nosotros, también conlleva en intencionar que todo lo que tengo adentro, lo que voy a expulsar, son aquellos pensamientos, sentimientos, emociones, corajes, todo lo que he vivido, viene con ese líquido al expulsar. Y al vomitar, al sacar ese líquido, lo vamos a tapar con ceniza. Con cenicita. Después que se haya secado un poquito, lo barremos y lo ofrendamos a la Madrecita Tierra. Le decimos, Madrecita Tierra, por favor, que regrese a esa gran fuente del universo. Tú que todo lo puedes transmutar, tú que todo lo puedes limpiar. Te agradezco que que me puedas apoyar con este trabajo. Por favor, háganlo. Con el cuchillo de pedernal u de obsidiana, cortar las energías que nos impiden ver nuestras cualidades y nuestra parte negativa, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Cortamos, primero cerramos con un círculo, empezamos
con calma, intencionen que todas estas energías cortamos, limpiamos quirúrgicamente, no más aquí en el corazón, ¿no? Se siente la vibra cuando estamos haciendo, porque se carga también de esa energía negativa que tenemos nosotros, este cuchillito, ¿no? Después de que ya le hicimos la limpieza, ¿no? Boca abajo, nuestro cuchillito hacemos con toda la fuerza que tenemos. Decimos, corto con toda esta energía negativa que no me permite ser yo mismo. Con fuerza. Si tienen dos cuchillitos, mejor, ¿no? Pero si tienen uno, con uno cambian de mano, ¿no? Y cierran para protegerse. ¿Mm? Como último, agarramos al corazón, decimos todas las emociones con la mano derecha, vamos a agarrarlo con la mano izquierda, con la mano derecha, todas estas emociones negativas, hoy les pido expulsarlos de mi corazón, de mi ser, de todo lo que yo vivo, de todo lo que yo vibro. Después de que ya hicimos eso, vamos a abrazar nuestras cualidades y nuestras energías negativas. Para ello tenemos que hacer una introspección. A lo mejor mis cualidades negativas, soy muy enojón, soy muy impaciente. Podremos decir que son negativas, ¿no? Pero en algún momento nos pueden servir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo cuándo? Eso lo de la impaciencia, de no ser paciente. Pues no logras tu resultado, pues dicen los niños, le metes turbo y empiezas a trabajar, empiezas a disciplinarte, a esforzarte más, ¿no? El coraje. Va a haber un momento que vamos a necesitar ese coraje, esa valentía de decir, no, aquí estoy, no me voy a dejar vencer. Por eso les digo, vamos a abrazar todos nuestros miedos. Va a haber un momento que hay que hacerle caso a ese miedo bien fundado, ¿no? A lo mejor aquí, lo que está sucediendo mucho en Guerrero, ¿no? Llegan, estamos en un espacio público, llegan personas, chicos malos, con armas, y empiezan a disparar. Pues ahí mi miedo me tiene que ayudar a esconderme rápido. No me voy a hacer el valiente, a ver, aquí estoy. Claro que no. Por eso les digo, es que debemos de aprender a estar en esa dualidad, ¿no? Claro que también todo con exceso hace daño. Dice José José, hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces, es necesario hacer esa conciencia. Valorar con volar con nuestro atecocoli abriendo las alas como la gran mariposa que ha pasado por una transmutación integral. Nuestro atecocoli, nuestra herramienta de atecocoli, esta parte, este espacio debe de estar hacia arriba. Nuestros, nuestros, permiten, estos bracitos los vamos a ver, ojalá y se pueda ver mejor. Los vamos a pegar aquí. Aquí tenemos nuestro atecocoli, ¿sí? Lo empezamos, estamos aquí, tenemos el atecocoli. Ahorita lo explico y ahorita les muestro. Permíteme darle. Tenemos aquí nuestro atecocoli y empezamos a tocarlo. Inhalamos, empezamos a soplarlo. Abrimos las alas, ¿sí? Terminamos, nuevamente lo traemos en nuestro yerchipicali y pegamos nuestros codos aquí a las costillas. Hay un porqué de tocarlo así en este ejercicio. Primero, cuando inhalamos el aire, el inyectar,
vamos a intencionar que esas energías negativas, como esos aprendizajes forzados, como toda esa programación que nos hicieron, queremos ofrendarle al gran Padre Mishkoat, al gran Padre Universo, ¿sí? Por eso agarro, al abrir las alas, le ofrendo yo mis alitas para que vuelen hacia el universo. Esa es la intención, o sea, que vamos a hacer una limpieza espiritual, el expulsar nuestro aliento y ofrendarle al abuelo Mishkoat toda esa energía negativa. ¿Para qué? Con la finalidad de que nuestra energía pueda limpiarse, podamos entender que debemos de pulir ese espejo de obsidiana, ese espejo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, agarramos, ¿no? Pegados nuestros hombros. Ojo, esta parte no se toca. Esta parte ahorita que lo elevamos, ¿se dieron cuenta? Esta parte del la tecocoli, miren este espacio, se elevó. Y al momento de bajarlo, lo pegamos a nuestro pecho, ¿no? A donde lo tocamos está en la parte de abajo, el orificio donde se le tocó. Sí, lo trajimos a nuestro pecho. Tiene una intención. La intención es que mandamos esa energía negativa y al momento de bajar nuestra tetecocoli, también cuando lo venimos bajando le pedimos al gran Padre Mishkoa que podamos conectarnos con él, que en este ensueño nos permita, nos conecte y nos libere de aquellos miedos que tenemos incrustados. A veces es el miedo a estar solo, ¿sí? ¿Qué es el miedo de estar solo? A veces queremos siempre estar acompañado con gente, con personas, y estar solo, la gran bondad a veces de estar solo es, pues me entiendo, puedo platicar conmigo mismo, ¿sí? Ese es el motivo de que bajamos a nuestro Yelchiquiscali. Hacemos una petición. Recuerden, con el cuchillito liberamos la energía hacia la tierra. Con el atecocoli liberamos hacia el universo. Con el incienso de chile seco y pericó, es para sacar lo que tenemos adentro, vomitando, expulsando. Hermanita Carmen creo que levantó la mano. La escuchamos, perdón. Buenas noches, maestro y compañeros, ¿cómo están? Maestro, ¿usted Buenas sería noches, tan hermanita. amable de repetir cuando hace lo de la tetacoli para poderlo ver nuevamente, su movimiento? Muchas gracias. La tecocoli lo vamos a tener así, mira, ¿sí? Pegamos nuestras manos a nuestras costillas, inhalamos el aire y decimos todas estas energías que están dentro de nosotros, todas estas energías que están dentro de mí, intangibles, los ofrendo al gran Padre Universo. Y inhalo el aire. Intenciono
que las energías de Mishkoa, del universo, puedan permitirme conectarme con mi conciencia cósmica, con mi conciencia interna, con mi conciencia espiritual, con mi conciencia material, con mi conciencia energética, para que pueda reencontrarme y pueda verme en ese espejo de obsidiana, en ese humear del espejo, ¿no? Y una de las cosas, como estos ejercicios, cada 9 días se van repitiendo los señores de la noche, cada 9 días. Y cada 9 días si queremos hacer, o cada vez que no, que sientamos nosotros la necesidad de limpiar esta energía, pues adelante, hagámoslo. No esperemos que nos diga el maestro, oigan hermanitos, ¿cómo van? ¿No? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Cómo pueden? ¿Han avanzado? No, sino que hay una cosa. Tengamos la seguridad que al hacer estos ejercicios nos van a ayudar a liberarnos de esas ataduras que les dije, de las instituciones domesticadoras. ¿Con qué finalidad? De reencontrarme conmigo mismo, con mi ser, con ese ser interno que tengo, que a veces, sí, que a veces es necesario esa liberación de esa contaminación del conocimiento, ¿no? Dice, encarnar el pensamiento de un murciélago. A las 12 de la medianoche, de las 12 en punto de la medianoche, a las 00:45, ponerse en posición de tzinakat para que al entrar con Kali se conecte con nuestro templo del saber, hacer, sentir, ¿no? A las 12 en punto. Nuestros piecitos, si tienen una pared como que ven ustedes aquí atrás de mí, levanten sus piecitos y pónganse en esa posición de tzinakat. Vamos a intencionar, ojo, hace ratito se acuerdan que les hablé de la ecolocalización. Vamos a empezar primero nosotros a vibrar. Yo voy a vibrar en esa actitud positiva, en esa actitud de poder lograr mis objetivos. No voy a estar pensando, es que no, es que si lo puedo hacer, lo hago, y si no, no. No, tenemos que estar seguros de que lo vamos a hacer. Esto nos va a ayudar y a mí me ha servido mucho, en serio, ¿no? Eh, no es magia, no es otra cosa, es un vibrar energético, ¿no? Que a veces yo me siento desesperado, no se crean que no, el maestro no se desespera ya y todo, él es felicidad, todo es armonía, no, hermano, no, hay momentos que también digo, ya quiero dejar todo esto, siento que, digo, a ver, tranquilo, espera, tranquilo, ¿estás cansado? Sí, pues duérmete. ¿Quieres descansar? Bueno, no pienses en nada, tranquilo, ¿qué te pasa? Empieza a vibrar. O salgo ahí a mi patiecito, aquí de su casa, a tocarme a tecocole. Y le digo al abuelo, abro mis alitas para que mi hijillo vaya. Abuelito, ayúdame a aclarar mi mente, ayúdame a aclarar mis pensamientos, mis sentimientos, para que a pesar de que las personas que yo amo, pues no me perjudiquen tanto, porque cuando amas a la persona y te empieza a decir cosas negativas, caramba,
Sí llega, sí duele, ¿no? O que te empiecen a ignorar, pero dice uno, bueno, tienes que tranquilizarte primero, ¿no? Actuar de manera rápida, enojado, contento, feliz, no es bueno, se los aseguro. Por lo tanto, como nos lo muestra aquí Tzinakar, dice tranquilo, piensa también con el corazón, conéctate, el cabello también es una conexión, es una extensión más de nuestro sistema nervioso, por eso cuando nos espantamos, se paran nuestros cabellos, ¿sí? Entonces, es estar en esa tranquilidad y decir, bueno, es que voy a vibrar, tengo que vivir en esta armonía, ¿sí? Y esto justamente es el Tzinakar. ¿Estás dispuesto a cambiar o solo quieres imitar? Hay una gran diferencia entre mostrarme yo mismo, no imitar al otro, no imitar a alguien más, no, ser yo mismo, aceptarme con todo el paquete que yo tengo. A lo mejor mis actitudes negativas, mis actitudes positivas, los abrazo. Abrazo también todos aquellos consejos que me dieron mis papás. Abrazo todos aquellos consejos que me dieron en la escuela, en la iglesia. En algún momento me sirvieron, pero ahora tengo que seguir otro camino. Ahora tengo que acechar con la ecolocalización. Por eso está aquí, miren, la Sinaca. ¿Nos atrevemos? Depende de nosotros. Parece muy extenso, pero el punto medular, trabajar con Itzli es localizar, encontrar, escudriñar esos nuestros miedos. A veces hay miedos infligidos, ¿eh? Hay miedos que solamente nos los infligieron, nos lo hicieron creer que si no hacemos tal o cual cosa, nos vamos a un lugar donde nos vamos a estar asando como pollo rostizado, ¿no? Si tú no estudias, ojo, esto es de otra institución, si tú no estudias, no serás alguien en la vida. ¿Les dice algo esas frases? Si tú no tienes dinero, no serás feliz. Si tú eres de aquellos que se rebelan contra el gran papá, no hablo de nuestro papá, ese gran papá controlador, habrá represalias, habrá represalias. No andes alborotando a la gente. Déjalos, así son felices. Tú sigue votando y yo sigo ganando. Hay más frases, pero con eso, ¿no? Entonces, hermanitos, yo los invito a que hagamos este cambio integral con el Señor de la Noche, del Itzl, conocernos a nosotros. El otro, acción específica, utilicemos mucho nuestro oído. Hay que saber escuchar. Y ahí lo dicen en los Amoshle, lo dicen en los códices, hasta lo remarcan aquí en el oído de color amarillito. Educa a tu oído, dice. Haz que en este oído entre solamente conocimiento limpio, que sea luz, que no sea oscuridad. Y hasta le ponen una franjita blanca, lo es lo esencial. Hay muchísimo de lo que tú escuchas, de lo que nosotros escuchamos, que no nos sirve. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Gracias, abuelo. En la anterior diapositiva, ¿podría usted explicarme un poquito lo que se ve ahí
Sí, donde tiene el cuello casi cortado, digamos, y en la otra mano, ¿qué es lo que tiene? Porque veo que Quetzalcóatl está hacia arriba, pero no sé desde dónde. Ah, ya la vi, acá está la cola. Pero este personaje en sí, el que casi se ve degollado, por favor. Bueno, pues lo que vayas a hacer, hazlo de corazón. Lo que decimos, que con el corazón en la mano. Es ¿No? el otro del corazón. Ah, ok, es que como no conozco los símbolos. Yo Bueno. soy un corazón, hermano. Ujú. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. O sea, con esa seguridad que en verdad lo vas a hacer. Lo que expresamos nosotros en México, con el corazón en la mano, te digo, ¿no? Y en este caso, este personaje, el degollado, como pues decimos, justamente, ¿no? El cambiar de pensamiento, el de Sí. pensamiento, es fuerte. ¿Y por qué Sí, tiene pero los tres puntos? es Ah, la ya, cuenta. no, ya la vi. Sí, es que no se veía completa. Ujú. Abuelito, ayer me quedó una duda. ¿Qué significa el fuego azul? El fuego azul es la irradiación del abuelito Tonatiuh. O sea, Ah, todavía esa luz todavía llega. Por eso lo encontramos en la mañana, el sí, cielo azul. Lo sí. encontramos en la tarde, ese cielo azul, es ese fueguito, la luz que todavía llega a reflejarse. Es que había oído que el fuego azul, cuando haces una fogata, digamos, como las del fuego nuevo, y se presenta el fuego azul, ahí yo oí hablar que era la memoria antigua de los ancestros, entonces yo dije, bueno, algún significado debe de tener. Y por eso es huehueteotl. Huehuetle, sí. El Gracias, abuela. fueguito es el huehueteotl. Sí, sí, es la misma vocación del Ujú. fueguito. Por Gracias, eso, antes de iniciar el día, ahí está el fueguito azul. sí, Antes de iniciar la noche, ahí está el fueguito azul. sí, Eso es lo que nos enseña de que cada inicio de una ceremonia, ¿qué hacemos? Prender el fuego. Después del fueguito viene el tle xochitl, de tletl, las brasitas sí. para nuestro poposhcomet, a sahumar todas nuestras herramientas, a limpiarlos, a sahumar el lugar. El siguiente paso, ahora sí ya viene el salmanali, el abrir los rumbos. Sí, ¿Sí, hermanita? gracias. Ujú. ¿Sí? Gracias. ¿Qué manos, Mitzi? iPhone, Kikan, lo escuchamos. Sebastián y estoy Matlaki, maestro. Sí, sí, hermanito. Ajá. Disculpe, maestro, nomás porque no alcancé a ver el ejercicio con el cuchillo de pedernal. No sé si me pudiera repetir nomás esa parte de rapidito, porque sí me interesa la. Tenemos, Ujú. primero cerramos un círculo, ¿no? La protección. Después pasamos por todo nuestro cuerpo intencionando que cortamos con todas esas energías, ¿no? Más que nada en el pensamiento, para cortar las emociones. La mano izquierda, punzamos un poquito sin lastimarnos, donde está nuestro corazoncito y con nuestra mano derecha lo empezamos a limpiar, cerrando los ojos, intencionando que estamos expulsando todas esas energías que no nos ayudan a vibrar en esa armonía, ¿no? ¿Sí? Y si queremos intencionar mucho más con la misma puntita de nuestro cuchillito, por ejemplo, la intuición, la protección espiritual aquí en esta cabecita. Ayer vimos a Xiuhtecuhtli, ¿se acuerdan? Ujú. Y nos mostraba 4 puntos específicos. Quiero trabajar con la sabiduría de mis ancestros en mi ombliguito. Quiero trabajar con la conexión de mis órganos internos en esta parte, con mi intuición, con transmutar en mi coxis con este cuchillito.
¿no? Son puntos en donde debemos de saber que existe y que debemos de trabajar todas esas energías. Por eso yo les decía al iniciar el curso, el cuchillito de obsidiana o de pedernal es de vital importancia, su poposhkomil, su atecocoli, su morralito. El morralito, ¿para qué? Pues para resguardar todas nuestras herramientas, pero también el morralito que está hecho de fibra de maguey. Dice un hermanito, bueno, yo no tengo, pero tengo otro morralito. Bueno, pues utilízalo, ¿no? Adelante. Lo importante es tener presente tu morralito ahí que esté esperando. Sí, hermanito, Ujú. espero haberle resuelto su duda. Parece que era que después de terminar tenía que ponerlo hacia, entregarlo hacia abajo, ¿no? Hasta la madre tierra, nada más, hasta ahí escuché. Ujú. Sí, lo entrega uno para que lo transmute a la madre tierra, a esa gran abuelita transmutadora, limpiadora de energía, transformadora de energía, Tlazolteotl, y Tlazolteotl para que lo transmute pues, con amor, con cariño. Lazo Ujú. Camati Tebastiani. Sí, hermanito. Pasocamatica no chino yolo. Bueno. Mictlan Siwat. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, hermanita, la escuchamos. Hola, buenas noches. Maestro, ayer se me olvidó preguntarle por qué eran 9 los señores de la noche y más o menos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y, ajá, más o menos eso, para darme una idea de, de lo que estamos estudiando. Ujú. ¿Por qué son 9? Porque son 9 niveles para llegar al Mictlán. Cada uno tiene diferentes características que nos empoderan y que nos ayudan a, a tomar esa conciencia, a empoderarnos, a decirnos que qué tan importantes somos nosotros. ¿Y por qué estamos estudiando los señores de la noche? Iniciando este ciclo 13 casa. Del 12 al 21, porque el día 21 de marzo inicia el ciclo para trabajar con el ciclo agrícola. Lo que en el conocimiento occidental decimos inicia la primavera. ¿Por qué tenemos primero que pedirles permiso a los señores de la noche? Los señores de la noche nos recuerdan que debemos de tener una conciencia, una memoria, una connotación de pensamiento y sentimiento, que no estamos solos, que ellos están ahí para ayudarnos. Se inicia con Xiutecutli. Ahorita estamos trabajando con Itzli, que cada uno de ellos tiene sus propias características. De ahí tenemos a Piltzintecutli, está bien, ya me liberé, pero ahora ¿qué? Pues necesito aprender con qué, con el poder de ese niño. Piltzintecutli es el señor niño. Cuando nosotros decimos, no, pues yo ya lo sé todo, yo tengo un máster, yo soy un licenciado, yo ya soy un maestro, ¿qué me puede enseñar? Estamos limitándonos a no seguir aprendiendo. Piltzintecutli, el señor niño. Un niño aprende con curiosidad, actuando, haciendo las cosas con el asombro. Por eso en la mañana yo en el grupo les decía, una nueva oportunidad, hermanitos. Disfruten en respirar. Ahorita alguien dejó de respirar. Abrácense. Disfruten la mañana, disfruten la puesta del sol, disfruten la salida del sol, disfruten, es que hace mucho calor, disfruta el calorcito. Algunos tienen frío en otros países, ¿no? De ahí viene centeo, el sustento. Está bien, yo ya aprendo como un niño. Ahora necesitas saber
que tu cuerpo necesita sustento. Hay un sustento intelectual, hay un sustento espiritual, hay un sustento emocional, hay un sustento energético. No tan solo es un solo sustento alimenticio. Mictlantecutli, el señor Mictlantecutli, el señor de la transmutación, dice, no te creas mucho, todos vamos a morir algún día. Así es que disfruta cada instante, cada segundo, porque yo estoy aquí, dice Mictlantecutli. Imagínense si alguien nos dijera, te vas a morir dentro de un año. Le decía un amigo, no sé, así pido préstamo acá, préstamo allá, pero de todas maneras ya, no, ya me voy a morir. Le digo, pero ¿y no te mueres? ¿No? Entonces todos ellos, chalchihuitlicue, a fluir, tlazoteo, tla generar con amor. Tepeyolostli, tenemos un espíritu de la montaña, somos tan poderosos para conectarnos y a poder hablar con las plantas, con los animales, con todo lo que nos rodea. Tlaloc está en el número 9. ¿Y qué está en el número 9? Ah, el número nahuálico. Al agua, el agua. Realmente esa es la representación del nahual. Puede estar en sólido, líquido, gaseoso. ¿Y nuestro cuerpo de qué está hecho? Decimos el 75%, si es que no es más, de agua. Es esa parte. Debemos de hacer conciencia el por qué estamos nosotros trabajando ahorita con los señores de la noche. Por eso, antes de terminar el año, yo les dije, vamos a ver, vamos a trabajar con cursos. Cursos, y a veces a lo mejor hasta talleres, en donde ustedes van a aprender y yo también voy a aprender. En donde todos juntos vamos a ayudarnos, ¿sí? Intelectualmente, energéticamente, todos vamos a estar en esa correspondencia, en ese trabajo en equipo. Ese es el motivo de trabajar con los señores de la noche, que también al final de esto tiene conexión con el aprendizaje, con un astro, con un planeta. Esa es la cuenta de los señores de la noche. Pero bueno, ahorita nos especificamos solamente con Itzl. Mañana veremos solamente con Piltzintecur. ¿Para qué? Para que lo vayamos practicando. Ayer yo les dije, si no lo hacemos no pasa nada. Lo único que perdemos es la experiencia, perdemos la oportunidad de realizar. Ah, pero lo puedo hacer yo mañana. Hoy corresponde Yeyecat, por eso aquí está el signo, mire Yeyecat. Mañana es con Cali, pasado con Cuespal y vamos siguiendo las energías como van vibrando. ¿Sí? Bueno, pues espero haberle contestado su pregunta Sí, maestro, muchas gracias. sí, sí, hermanita, hermanitos, pues sí, la frase de la escuela dice, estudia para que seas alguien en la vida. ¿Acaso ya no somos alguien en la vida? Ya me dijeron que soy Ocelos, que soy Cali, que soy Cuespalin, que soy Cuautli. Ya soy alguien en la vida, alguien importante. Pero bueno, abuelita Zipacli, la escuchamos. Tlazokamati noknitzin temastiani yaut tekolo. Noitniwan, les hago llegar un abrazo muy grande y agradezco la oportunidad nuevamente para estar en este grupo de estudio y conversar con todos ustedes, aprender de todos ustedes, sobre todo de usted, Temastiani. Y aportarles mis ideas. Fíjense que pues ya hasta perdí la cuenta de la vuelta de los señores de la noche. Pero algo bien importante y bien hermoso es que siempre estamos aprendiendo algo. Junto con el ejercicio del tonal, de Capohuali, la cuenta de los días. Sí, hoy estudiamos a Istri, hoy estamos enfocados en esa energía, inclusive la hacemos
la hacemos relacionarse con algún punto físico en el que nosotros tengamos pues ese atorón o esa obturación, para poder limpiar, para poder cerrar, para fluir. Y, y algo bien hermoso es que cuando terminamos el círculo de los 9 señores de la noche, después llegan a nuestra mente. O sea, podemos ir viviendo todos y cada uno al mismo tiempo. O cuando estamos ya en el aspecto del Capoguali y ya sabemos que Señor de la Noche pertenece a la persona que nos pidió ese tonalito, ya vamos conectando mm, esas energías y el mismo resultado nos habla. Nos dice, yo me relaciono con esto y con esto otro, ¿sí? Y a mí me pasó una cosa muy hermosa. Ayer me acosté ya bastante tarde, precisamente por querer terminar un tonal, un topo y entonces, ¿qué creen que tuve sueños bien hermosos? La verdad, estuve muy satisfecha con mi trabajo y el día de hoy que fue el compartir con mi hermanito ese Tonalpowali, fue un gusto muy grande. Imagínense si a través de estas tecnologías es la satisfacción tan enorme, ahora más todavía que te puedes identificar con cada uno de esos 9 señores de la noche. Y que ustedes vayan quitando, o vayamos todos, porque todos llegamos en un punto a hacer lo mismo otra vez, pero vayamos quitando esas programaciones, esas intenciones que de repente se niegan, ¿no? ¿Por qué si somos seres que a pesar de que estemos dormidos, estamos viajando en ese viaje onírico hacia el Mictlán o hacia cualquier otro rumbo cósmico? Y, y entonces también esa parte, inclusive ahorita que usted comentaba, Timastiani, el de trabajar con Sinaka, pues hacerlo práctica. Si a nosotros nos pareciera coincidencia que no existen, son sincronías universales, pues eso es alta frecuencia, es alta vibración. Entonces, bien emocionada de Mastiani, Tazo Kamati, voy mía, que Ikanachi no yolo, no iknitsin, no niwan, Tlapoyahualchi. Tlazocamate, Tlazocamate, nos hicieron, gracias abuelita por compartir su palabra. Y bueno, pues también comercial, por ahí si necesitan un atecocoli, un cuchillito de obsidiana, un espejito de obsidiana, la abuelita Zipa, que ella los consigue, ella es la mera pochiteca de ese material. Comuníquense con ella está en el grupo. Y pues, para tener nuestras herramientas, hermanitos, para tener nuestras herramientas y hacerlo práctico, ¿no? Yo le digo a mis niños hacerlo lúdico, hacerlo, pues vivenciarlo, ¿no? Vivenciar y salir avantes en este mundo, en este despertar de conciencias. En verdad que es hermoso despertar las conciencias de los hermanos, las conciencias de todo un mundo. Imagínense que todos estemos en ese despertar de conciencias, este mundo. Podemos vibrarlo de una mejor forma, de vivir en armonía con todo lo que nos rodea, pero principalmente con nosotros mismos. Primero con nosotros. Después empezamos a ecolocalizar a los que vibran al igual como nosotros. Y después también mandar nuestra vibración para que sientan los demás y podamos conectar. Yo lo he intencionado. Cuando inicio un curso, mando esa ecolocalización. También pongo ahí el flyer, pues. Pero yo desde aquí digo, pues aquí, hermanitos, aquí estoy. Estoy para servir. Y no servirme de los demás, pero estoy también al servicio de los demás. Y vibrar juntos. Y pues aquí estamos. Bueno, hermanitos, yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues a trabajar con esta ecolocalización, a trabajar con esta limpieza
de nuestro ser, de nuestra energía. Tlazoca matimiek. Timoitaske mosla, matimo se ubica, ¿no? Timoitaske. Timoitaske nos miman. Moitasque mosla. Timoitaske mosla nos miman. Yo muchas que vamos,